Bienvenidos todos a esta nueva clase de la asignatura Destrezas para el Aprendizaje llevada a cabo por el profesor Marco Adriano Muñoz Carmona. El contenido está referido a la unidad 1, titulada Planificación del Estudio, donde se toma en consideración la definición para precisar el concepto de motivación para el estudio, la definición de la planificación del estudio, las condiciones para la planificación del estudio, los factores asociados con el estudio y su planificación, y la planificación de un horario de estudio. Como competencia, planifica un horario de estudio de manera organizada, tomando en cuenta los factores asociados con el estudio para mejorar su aprendizaje. Comencemos con la definición de motivación para el estudio. Esta puede ser concebida como un proceso que experimenta el individuo, en este caso el estudiante, donde siente la necesidad de satisfacer sus propios requerimientos en torno al estudio. En tal sentido, este tipo de motivación o de interés que experimenta cada uno de ustedes por el estudio permite comprender la importancia que éste tiene para la vida del hombre en la sociedad moderna. Víctor Morles nos dice en su libro Mejores técnicas de estudio que este es el conjunto de actividades que se realizan con el propósito de efectuar intencional y organizadamente aprendizajes considerados para valorar o que son valorados por la sociedad en la cual se vive. Estudiar significa observar, también involucra oír, leer, escribir, hablar, recordar, reflexionar, ejercitar el cerebro o los músculos, discutir o resolver problemas con el fin de aprender y ser capaces y útiles para nosotros mismos, pero también para el contexto social en el cual nosotros nos desenvolvemos. Es pertinente considerar que el estudio se distingue del aprendizaje informal en cuanto es una actividad propia de los seres humanos, es deliberada, es sistemática, técnica y socialmente valiosa, mientras que, como dice el referido autor Víctor Morles, el aprendizaje informal es casual, es asistemático y sin una finalidad consciente. Por supuesto, nosotros podemos aprender informalmente en conversaciones, en el cine, en el juego, en interacciones recreativas con nuestros pares, nuestros compañeros de comunidad y, por supuesto, con nuestros compañeros de estudio. Sin embargo, cuando nosotros asumimos la responsabilidad de estudiar, es porque estamos asistiendo a una institución educativa o vamos a una biblioteca o realizamos observaciones sistemáticas y dirigidas tanto en la institución educativa en contextos comunitarios como en el hogar. Cuando, por supuesto, nos dedicamos de manera voluntaria y organizada a desarrollar nuestros aprendizajes. Por tanto, podemos decir que el estudio es una actividad personal que se logra a través de la autoeducación y tiene como características importantes el hecho de que es una necesidad humana. Debemos así sentirla porque es lo que va a contribuir a que podamos realizarla de manera mucho más motivada y, por supuesto, atendiendo a fines que nosotros planteamos al momento de iniciarla. También podemos decir que es autoformación, porque estamos constantemente formándonos, tomando en consideración el esfuerzo y la dedicación que dedicamos al análisis y a la apropiación de información
de una disciplina determinada. Nos ayuda a ser seres sociales de la más alta calidad. Allí lo que significa que las instituciones educativas, los docentes, los padres, los representantes, etcétera, deben crear esas condiciones favorables para que cada uno de nosotros vea el interés y pueda autoeducarse. También decimos que el estudio es un trabajo valioso. Es un trabajo valioso porque, por supuesto, va a contribuir con nuestro mejoramiento personal, pero también con nuestro mejoramiento como seres humanos y como personas que somos capaces y útiles para nosotros mismos y para la sociedad en general. Es un trabajo valioso porque reconoce los esfuerzos y los resultados fructíferos que vamos obteniendo en la medida en que nosotros vamos aprendiendo. El estudio es una actividad técnica también porque requerimos de medios y de técnicas para su realización en función de que ésta sea mucho más provechosa, cómoda y agradable para nosotros, como un instrumento, una herramienta de trabajo intelectual. En definitiva, podemos decir que el estudio es una necesidad humana que involucra un trabajo valioso orientado a desarrollar cada vez nuevos y mejores aprendizajes que por supuesto nos ayuden a nosotros a ser mejores personas, útiles para nosotros mismos, para nuestra familia y para la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Vemos a continuación una lámina donde hacemos referencia a la definición de la planificación del estudio. El término planificación implica determinar cuáles actividades nosotros debemos organizar para obtener objetivos. En este sentido, si estamos hablando de una planificación del estudio, estamos haciendo referencia al hecho de que esta planificación involucra una organización de actividades que nos debe inducir a desarrollar acciones en función de estudiar y en función de lograr esos conocimientos y ese desarrollo de competencias que nos hacen mejores personas. Esta planificación del estudio comprende una planeación sistemática y organizada del trabajo de estudio conformado por una organización que hace posible la definición de una serie de ideas escritas que se cristalizan en un plan de estudio, acorde con los fines que el estudiante pretende alcanzar. Este o esta planificación o planeación del trabajo de estudio debe caracterizarse por el hecho de ser flexible. Ningún plan de o planificación del estudio o planeación del trabajo de estudio debe ser rígido. Por el contrario, debe imprimir cierta flexibilidad para que el estudiante ante un evento imprevisto pueda realizar la acción pertinente en un momento determinado y diferir en caso de ser necesario una actividad de estudio, pero que en definitiva debe asumir la responsabilidad por cumplir con esas acciones que tiene planificadas. Y por supuesto, debe ser completo, porque no solamente debe involucrar las actividades de estudio, de asistencia a clases, de estudio e investigación de cada una de las asignaturas, del desarrollo de los trabajos académicos, sino que también debe involucrar las horas de sueño y debe involucrar todo aquello concerniente a la recreación, que también es importante para garantizar esa, ese sano desarrollo que los individuos desean alcanzar. Ese desarrollo integral que se plantea la educación en cualquier nivel del sistema educativo dirigido a desarrollar nuestra personalidad de manera plena.
En esta lámina podemos observar las condiciones necesarias para la planeación del estudio. En primer lugar, debemos hacer un diagnóstico de la situación. Este diagnóstico significa determinar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, verificar hasta qué punto nosotros somos buenos en alguna asignatura o somos o tenemos alguna debilidad. En este orden de ideas, este diagnóstico debe ser realista, tomando en cuenta nuestros talentos, tomando en cuenta nuestras capacidades y nuestras habilidades para estudiar. Esta este elemento importante de la planeación del estudio nos hace reflexionar en relación con nuestras necesidades por estudiar y, por supuesto, aquellas necesidades o requerimientos que tenemos para estudiar determinadas asignaturas. Una vez que ya nosotros tenemos claro cuál es nuestra, nuestras debilidades o hemos hecho nuestro diagnóstico en función de esos talentos que nosotros podemos poseer o por, por el contrario, aquellas debilidades o las condiciones de estudio existentes dentro del espacio donde yo me desenvuelvo o aquellas oportunidades y amenazas que puedan existir y que puedan afectar. Recordemos que en este diagnóstico debemos conocer aquellos factores personales que nos constituyen esas fortalezas y esas debilidades, pero también aquellos factores externos como las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, como por ejemplo la existencia de bibliotecas, de repositorios institucionales, la disposición de equipo y material de computación necesario para estudiar, de literatura o de centros de investigación donde nosotros podemos acudir, pero también tomar en consideración aquellas posibles amenazas que puedan existir en el entorno y que puedan afectar o interferir en nuestro proceso de estudio y, por supuesto, en nuestro proceso de aprendizaje. Una vez que ya nosotros hemos hecho ese diagnóstico, ya sabemos cuáles son nuestras capacidades, nuestra vocación, nuestros intereses y aspiraciones. Tomamos en cuenta el tiempo de estudio, los recursos financieros, el equipo de estudio, también las facilidades de estudio como bibliotecas e institutos educacionales, ayudas financieras, transporte, la opinión que tienen nuestros familiares, nuestros docentes, nuestros amigos y que por supuesto debemos apreciar. Y otros aspectos también es el trabajo remunerado que algunos de ustedes puedan estar desempeñando, el descanso, la recreación, la alimentación, las actividades sociales y la higiene personal. Una vez definido este planteamiento, comenzamos a realizar la formulación de objetivos. Tenemos que considerar que un objetivo es el para qué yo voy a estudiar. Entonces, estos objetivos los vamos a definir una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico. Debemos tener objetivos a corto plazo, también que involucra una semana o un mes, a mediano plazo, 6 meses hasta un año y a largo plazo, más de 5 años. Por ejemplo, algunos de ustedes dirán, esta semana mi objetivo a corto plazo es aprobar la asignatura de destrezas para el aprendizaje con una puntuación mínima de 18 puntos, con una calificación mínima de 18 puntos. Esto nos va a dirigir hacia dónde debemos trabajar y el esfuerzo que debemos imprimir. En el lapso de un periodo voy a probar con un mínimo del 28% de
cuantificación de este primer corte o voy a probar la asignatura de destrezas para el aprendizaje con un mínimo de 19 puntos. O sea, nos vamos estableciendo una meta en relación o una cuantificación en relación al mínimo de exigencia que nosotros debemos tener para aprobar, tomando en consideración aquellos criterios de calidad y de excelencia que nosotros debemos asumir como estudiantes. También se hace referencia a la descripción de medios y esta descripción de medios nos dice las técnicas de estudio que nosotros debemos emplear, cuáles son los instrumentos y los recursos que debemos utilizar al momento de planificar nuestro horario de estudio, la adquisición de materiales necesarios o todos aquellos materiales que debemos disponer en un momento determinado. Los factores que debemos considerar al momento de el estudio. Primero, Víctor Morles nos habla de la salud física y mental, que está referida, por supuesto, a ese estado de equilibrio desde el punto de vista biopsicosocial, donde alejamos aspectos como eso que se ha llamado la enfermedad, cuyos síntomas o enfermedades corrientes, cuyos síntomas son de conocimiento común. Ejemplo de ello, un sueño irregular, la indiferencia, la timidez, la irritabilidad, la tristeza, los olvidos frecuentes. Hay que considerar estos elementos para poder convertirlos. Si es una debilidad, debemos convertirlos en una fortaleza. También este autor nos habla acerca de la necesidad de, por supuesto, ser activo física y mentalmente para solventar estas situaciones referidas a la salud física y mental, al descanso diario, un descanso mínimo de 8 horas, el cuidado de nuestra salud mental y, por supuesto, verificar que si tenemos algunas dificultades para el aprendizaje. Por otro lado, hablamos de la inteligencia o esa capacidad que cada uno de nosotros tiene para resolver problemas y, por supuesto, para utilizar la inteligencia o el pensamiento en función de comprender, analizar, comparar, sintetizar, hacer deducciones y evaluaciones. Para ello debemos asumir una actitud crítica ante los planteamientos que nosotros vamos desarrollando en la medida en que vamos estudiando. Leer, quizá a muchos se les haga difícil o no se estén muy interesados en leer, pero la lectura diaria es un factor clave para desarrollar esta posibilidad de aumentar el vocabulario y, por supuesto, practicar los procesos de resolución de problemas. Se le suma a esto el ambiente de aprendizaje y los equipos de estudio. Para ello, es preciso que tengamos en consideración la existencia del material de trabajo necesario y, por supuesto, este debe estar en orden. Esto implica una mesa, una silla, los textos de estudio, el borrador, sacapunta, papel, cuadernos, nuestro horario de estudio, diccionarios, fichas y calendarios, carpetas, lápices de color, papel bond, etcétera. Todo aquello que ustedes requieran para realizar su actividad de estudio en un momento determinado. También debemos considerar que el local debe estar físicamente apropiado, debe estar en orden, en plena limpieza, porque eso va a posibilitar ese deseo de estudiar y que el estudio se facilite. Un local donde haya suficiente iluminación y, por supuesto, también suficiente ventilación, donde los ruidos se minimicen para evitar distracciones. También nos habla este autor acerca del interés o la motivación por el estudio, que no es otra cosa que ese deseo, esa necesidad personal por llevar a cabo nuestras actividades
de estudio, no solamente las de asistencia a clase, sino también aquellas donde nosotros podamos obtener esos aprendizajes y esas competencias requeridas. Luego abordamos el tema de la planificación del horario de estudio. Esta planificación del horario de estudio es un planteamiento o una planificación semanal del estudio. Consiste en una hoja de papel tipo horario de estudio, de esas que comúnmente aparecen en los cuadernos que nosotros compramos para asistir a nuestros lugares de estudio, a la escuela, a la universidad, y que tiene o contempla los 7 días de la semana con un número de horas de actividades diarias. Por supuesto, nosotros podemos hacer nuestra planificación desde las 7 de la mañana o desde las 6 de la mañana, incluso cuando nosotros nos levantamos y vamos ubicando paso a paso cada una de las actividades que vamos realizando. Esto con el propósito de ir dedicando horas a cada una de esas actividades. Pero cuando hablamos de este horario de estudio, también debemos considerar no solo las horas de asistencia a la institución escolar, eso que nosotros llamamos el horario de clase, sino que fuera de ese horario de clase debemos dedicar diariamente horas de actividad a estudiar cada una de las materias o asignaturas y al cumplimiento de aquellos trabajos de investigación o asignaciones que se nos ha dado en las materias que nosotros cursamos durante un periodo de estudio determinado. ¿Cómo hacer? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo hacer una planificación del horario de estudio? Primero tenemos que hacer mentalmente un inventario de nuestras habilidades y de nuestras limitaciones o de nuestros requerimientos. Esta planificación este inventario, perdón, implica proponernos, elaborar y cumplir fielmente un plan de estudio. No es solamente planificarlo, elaborarlo, sino que debemos tener la disposición de cumplir ese horario de estudio a cabalidad. Por otro lado, en la primera semana de clase es necesario estudiar cuál es nuestro horario de clase y el grado de dificultad de cada material o de cada asignatura o de cada materia para que podamos tener una idea de cuál es el nivel de exigencia de cada una de ellas y asignarle, por supuesto, mayor cantidad de horas de estudio a aquellas que nos resultan de mayor dificultad y menor a aquellas que nos resultan mucho más sencillas. Al final de esa semana, hacer un cálculo aproximado del tiempo que dedicamos a cada una de nuestras actividades personales, esenciales y secundarias, y asentamos en una tarjeta, donde vamos a verificar cuáles son las que estamos, dónde estamos utilizando mayor cantidad de tiempo que podemos, por ejemplo, en observar redes sociales. Si yo estoy dedicando 4 y 5 horas a observar redes sociales, podemos hacer una disminución de esa cantidad de horas a media hora, 45 minutos diarios, para que el resto del tiempo podamos utilizarlo en actividades de repaso, actividades de investigación, realización de las tareas o asignaciones educativas que nos han dado nuestros profesores o maestros. También es preciso que analicemos el inventario que ya hemos hecho para hacer todas aquellas modificaciones necesarias y los ajustes convenientes. Como les decía, si estoy dedicando 3, 4 horas al uso de redes sociales, al uso del teléfono, a jugar con el teléfono, etcétera, vamos a hacer una reducción de esa cantidad de tiempo que podemos utilizar para realizar actividades de mayor provecho desde el punto de vista académico, desde el punto de vista personal y profesional. Elaboremos
un horario de estudio, incluyamos también en la tarjeta programas de actividades esenciales cuyo tiempo son inmodificables. Por ejemplo, aquellos estudiantes que estudian y trabajan, por supuesto, vamos a colocar las actividades de clase con horario fijo, nuestras actividades de trabajo con horario fijo, nuestras actividades deportivas, porque probablemente podamos pertenecer a una organización deportiva, porque soy deportista o porque voy al gimnasio para mejorar mi salud física y corporal y mental. Entonces vamos a anotarlo con horario fijo. Esto nos va a permitir a nosotros crear el hábito de estudiar o de cumplir actividades en un horario determinado. Por supuesto, debemos anotar esas actividades secundarias, como por ejemplo, podemos incluso planificar nuestras actividades como el uso de redes sociales, las reuniones con amigos o alguna otra actividad que no necesariamente esté involucrada con el estudio. Vemos acá, la planificación del horario de estudio debe ser semanal, preferiblemente semanal, y debemos establecer esos objetivos, ese para qué vamos a estudiar. Las sesiones de estudio deben ser de 45 minutos máximo. Posteriormente, debo levantarme, hacer una pausa activa, tomar agua, ir al baño, estirarme del asiento, pararme del asiento, estirar mi cuerpo para evitar algún tipo de molestia corporal por el hecho de estar utilizando demasiado tiempo, estar dedicado a una actividad determinada y por supuesto estar sentado durante el desarrollo de esa actividad. Entonces levantarnos y por supuesto realizar, como decía allí, dice en la pantalla, realiza descansos. Tareas, estudio. Debe ser realista, flexible y debe ser ajustado a nuestras necesidades personales. Mis necesidades personales son las distintas a la de Juan, Pedro, Carmen y Lucía. Y por supuesto, emplear aquellas técnicas de estudio que nos van a permitir alcanzar mejores resultados y un rendimiento óptimo al momento de estudiar. Dentro de estas técnicas de estudio podemos utilizar la identificación de ideas principales, la técnica del subrayado, el resumen, la técnica del resumen, la técnica de las notas marginales, todo esto con el propósito de poder mejorar nuestras habilidades y competencias para estudiar. Vemos aquí un horario de estudio donde podemos identificar las horas, los lunes, los días de la semana de lunes a viernes. Vemos acá que las sesiones de estudio son de 45 minutos. Si observamos el día lunes, del 14 a las 16 horas, utilizando lo que llamamos horario, unos lo llaman horario militar, otros le dan otro tipo de nombre, no recuerdo en este momento, pero no es el horario al cual estamos acostumbrados de 12 horas, sino el horario de 24 horas. Aquí la persona entre la hora 14 y la hora 16 se lo dedica a comer y a descansar. Ya se asume que ha ido a sus horas de clase. Posteriormente, de 16 horas a 16:45, el día lunes estudia matemáticas. De hecho, lo tiene en horario fijo desde el lunes hasta el jueves, porque es una materia que le resulta de dificultad para este estudiante, pero tiene horas de estudio el día viernes de lenguaje en el mismo horario. Observamos luego estudiar lenguaje, francés. Y así sucesivamente con cada uno de los días de la semana y las horas que vamos a dedicar a cada una de las asignaturas. Espero que haya sido de utilidad esta información y me queda decirles hasta el próximo video.